continuación, tendremos la ponencia Energía Geotérmica en el Ecuador, a cargo del ingeniero Bernardo Beate. El profesor Bernardo Beate es docente de Geología en la Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. Ha liderado esfuerzos de exploración geotérmica para instituciones gubernamentales y exploración de minería metálica para empresas privadas. Tiene más de 35 años de experiencia en el campo del Ecuador. Sus principales intereses de investigación incluyen la petrología de rocas volcánicas, sistemas geotérmicos y geología de minerales. Es un experto nacional en el mapeo de sistemas volcánicos y paragénesis de alteración de minerales. Como consultor en el profesor Beate ha trabajado en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, México y Nueva Zelanda. Les recordamos a los participantes que deben mantener sus micrófonos apagados y en caso de preguntas de estas se realizarán al final de la ponencia. Sin nada más que decir, damos paso al ingeniero Bernardo Beate. Sí, buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces me tienen que avisar si están viendo la pantalla. Sí, ingeniero, sí se observa. Ya. Ok, esta es la conferencia, ¿no? Que llevamos para hoy día, es la energía geotérmica en Ecuador en 2022. He estado oyendo la conferencia de Matilde y ya tienen ustedes una idea cómo está la situación de la geotermia en Ecuador. Entonces, hoy lo que quiero tratar más que nada es dar un cuadro general. Tengo aquí el plan, ¿no? O sea, el plan de esta conferencia es algunas partes. Prefiero dar rápido una respuesta a lo qué es la geotermia y dónde está. Y otra parte es cómo aprovechamos la energía geotérmica. También quiero hablar rápido sobre los plays geotérmicos del Ecuador para que sepamos dónde están los recursos geotérmicos, ¿sí? Y hay un breve resumen sobre la energía geotérmica en Ecuador, que ya lo ha mencionado Matilde en su mayor parte, y terminar con unas conclusiones. Bien, entonces comenzamos con qué es la geotermia. Y bueno, en realidad es parte de la Tierra, ¿no? O sea, del planeta Tierra. El planeta Tierra es la interacción de 4 sistemas con 3 fuentes de energía. Entonces, ¿cuáles son los sistemas? Uno es la litosfera, o sea, las rocas. Otro es la hidrosfera, el agua. Otro es la atmósfera, el aire. Y 4 es la biosfera, la vida, donde estamos nosotros. Las fuentes de energía para que funcione el planeta Tierra son: uno es el calor interno, es decir, la Pachamama como planeta, ¿no? Es el motor de la tectónica de placas, de los volcanes y los sismos, y es el inicio de la vida. Eso se refiere al calor interno. De ahí tenemos una fuente externa, ¿sí? Que es la radiación del sol, es el Taita Inti, es el motor de los vientos, del clima, la erosión, la energía para sostener la vida y un montón de eventos más. Y hay una tercera fuente de energía, ¿sí? Que está como ahí, y esa es la gravedad. Y la gravedad es la que pone todo en su puesto. Bien, entonces, las energías de las que disponemos, ¿no? Son fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Una fuente primaria es, por ejemplo, la geotermia, es la solar, la gravitacional, la nuclear, el agua, ¿no? Como hidrógeno. Las fuentes secundarias
son la hidroeléctrica, que es solar más gravedad. Los hidrocarburos, petróleo, carbón, gas natural, que es básicamente energía solar guardada, ¿sí? De ahí la eólica, que también es de energía solar. La energía mareomotriz es puramente gravitacional. La biomasa es de energía solar. Bueno, hay otras más. Las fuentes terciarias es ahorrar energía, es la eficiencia energética. Bien, viene la pregunta entonces, ¿qué es la geotermia? ¿Sí? Es básicamente el calor o energía térmica contenida en el interior de la Tierra. Aquí puse un ejemplo de un volcán, es del volcán Tungurahua en la erupción de 1999, ¿no? Sale un montón de energía térmica ahí, impresionante, todo rojo, ¿sí? Montón de ruido y toda esa energía que sale ahí no es utilizable. ¿Ok? Pero este tipo de energía geotérmica, aquí, sale agua caliente del suelo y lo ponemos en piscinas y la gente se baña y podemos utilizar muy bien. Esto está a 42 grados. La erupción del Tungurahua estaba casi a 1000 grados, ¿sí? Entre 900 y 1000 grados. Entonces eso ya es, ya ahorita, tal como con la tecnología actual, esa energía del volcán en el cráter no se puede utilizar. Pero utilizamos en piscinas. Aquí, por ejemplo, tenemos otras piscinas en el sector de la caldera de Chacana, aquí al este de Quito, ¿no? A 60 kilómetros. Ya tenemos muy buenos recursos geotérmicos. Esto es las fuentes termales de Jamanco. Como pueden ver, sale un montón de vapor ahí. Hay un tobogán ahí, la gente se divierte mucho ahí. Afuera el clima está frío, son 10 grados, 12 grados, ¿no? Pero las aguas calientes calientan las piscinas, ¿no? Y en realidad esas aguas vienen, las traen por tubería desde más o menos 1,5 kilómetros. Llegan todavía calientes, muy calientes acá a las piscinas y hay que mezclar con agua fría para que las piscinas sean útiles para que se meta la gente, ¿no? Entonces hay bastante energía calórica ahí. En la foto de la izquierda podemos ver ahí un parche de selva, ¿no? Con una quebrada y unos sitios donde sale vapor. Esas son las fuentes termales de Jamanco. Ahí un poco más arriba, 1 o 2 kilómetros más arriba de la laguna de Papayacta, y es el sitio de donde llevan el agua hacia las piscinas de Jamanco. Entonces tenemos evidencias en superficie de que está saliendo agua caliente. Esto de aquí es el cráter del volcán Huayna Pichincha. Aquí tenemos el domo de 1660 de la erupción anterior, ¿sí? Esto de aquí es el domo último que se formó de los 10 domos que se formaron en el volcán Huayna Pichincha, ¿no? En el fondo de la caldera. Estos domos crecían y por gravedad se derrumbaban y se iban aquí por el río Cristal. Entonces, también es una evidencia de que estas cosas calientes, ¿no? Vienen desde el interior de la tierra y salen aquí en superficie. Todo esto que ven aquí es todo evidencia de que adentro la cosa está más caliente. También fíjense en estos parches de aquí, parches medios cafés, amarillos, grises, ¿no? Parte de acá. Todo eso son rocas con alteración hidrotermal. Vamos a ver en la siguiente foto, ¿sí? Miren cómo se ven esas rocas. ¿Sí? Estas son rocas sancochadas por el calor, el vapor geotérmico. O sea, son rocas cocinadas. Para cocinar rocas se necesita un montón de energía. Y este es el resultado aquí, ¿no? Imagínense, es un montón de energía que ha utilizado aquí
la roca para transformarse en un montón de arcilla, ¿no? Entonces, esos son evidencias de la geotermia. Aquí, por ejemplo, en este pozo es en Indonesia y lo que están haciendo aquí es, por este tubo, están soltando a la atmósfera este vapor blanco. Ese vapor blanco es vapor de agua. Y eso es la manera de utilizar la geotermia, ¿no? Tenemos que entubar el vapor y tenerlo bajo control. Aquí se están haciendo unas pruebas de descarga y lo que sale ahí es vapor geotérmico. Acá es otra descarga de energía geotérmica poderosa, sí. Es el volcán Reventador el año pasado, en noviembre, o hace 2 años, en noviembre, sí. Y lo que sale aquí es, no sé, un material más bien oscuro, ¿ya? Que es más que nada ceniza. La salida aquí es algo cerca de 1000 grados, ¿no? 800 a 1000 grados. Y como dije, no podemos aprovechar esta energía calórica porque se disipa muy rápido, no tenemos manera de meter esto en un tubo, como ya lo teníamos acá, ¿sí? Toda esta energía geotérmica está concentrada en ese vapor y si ya lo podemos meter en un tubo, el siguiente paso es ya aprovechar. Vamos a ver cómo se aprovecha eso. Entonces, aquí otra vez el reventador. Entonces, hemos visto las evidencias que la Tierra es más caliente por dentro. ¿Ya? Tenemos volcanes activos, lava, ceniza, bombas, ¿ya? Fumarolas volcánicas y temperaturas bien altas. Y eso es bien difícil de aprovechar. Mire los gases que salen ahí, ¿sí? SO2, ¿sí? HCl. ¿Ya? Todo el mundo sale corriendo de eso. Pero tenemos las fuentes termales, ya que son de 3 tipos, alcalino-sulfatadas, alcalino-cloradas, bicarbonatadas y ácido-sulfatadas. Y máximo tienen una temperatura de 100 grados como fuentes termales. Las fumarolas geotérmicas, ¿sí? Es justamente cuando el agua pasa a vapor a esa temperatura de 100 grados, pero aquí los gases ya son otros, ¿sí? Bueno, agua es lo mismo, CO2 es lo mismo, pero ya no hay ni SO2 ni HCl. Lo que hay ahí es H2S, que es un gas de azufre, también es tóxico y peligroso, pero nos indica que las condiciones son más reducidas. Aquí eran superoxidantes. Entonces nos interesan que sean condiciones reducidas para aprovechar la energía geotérmica. La alteración hidrotermal, hemos visto, es extensa, es del orden de los kilómetros cúbicos. Entonces imagínense en toda la energía térmica que se necesita para cocinar rocas en volúmenes de kilómetros cúbicos. Eso se ve muy bien en los sistemas de pórfidos de cobre. Y también se ve en las minas profundas, ¿no? Y las minas profundas son calientes adentro. Es otra evidencia de que adentro de la tierra la cosa está caliente. Las perforaciones geotérmicas igual indican eso, ¿no? En Chachimbiro hemos hecho un pozo de 2 kilómetros y hemos alcanzado una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, ahí tenemos evidencia de lo que es el gradiente geotérmico, que es el cambio de temperatura con la profundidad. El valor promedio del gradiente geotérmico son 30 grados por centímetro, por kilómetro. Entonces, cada kilómetro la temperatura aumenta 30 grados. En Chachimbiro tenemos un gradiente muy anómalo, ¿ya? Porque en 2 kilómetros hemos llegado a 230. El gradiente geotérmico normal sería 60 grados. Pero aquí en Chachimbiro la situación es anómala. Es un recurso geotérmico, es un campo geotérmico, no un reservorio geotérmico que ya tiene 230 grados.
a 2 kilómetros. Eso permite pensar en aprovechar eso. Entonces, lo que nosotros buscamos son anomalías de calor con temperaturas mayores que el promedio. Bien, entonces, ¿qué es la geotermia? A la final viene de las palabras geo y griegas, ¿no? Geo es tierra y termos es calor. Entonces, la energía geotérmica es la energía térmica generada y contenida en la Tierra. Miren, yo escribo Tierra con mayúscula porque me refiero al planeta Tierra, la cual es responsable de fenómenos geológicos a escala planetaria. Por ejemplo, la tectónica de placas, ¿sí? Lo frío baja y lo caliente sube. En el contexto práctico, la energía geotérmica es la parte del calor terrestre que puede o podría ser recuperado y aprovechado por la humanidad hasta profundidades de 10 kilómetros. Ya no más allá porque la tecnología todavía no lo permite y es muy caro llegar más allá de 10 kilómetros. Toda la energía térmica en esos primeros 10 kilómetros es lo que puede aprovechar la humanidad. Bien, es donde está contenida y guardada la energía geotérmica. ¿Sí? Está guardada en las rocas en forma de calor, es decir, rocas calientes. La energía calórica se extrae a través de la producción de agua y vapor. Entonces, necesitamos un vehículo para extraer esa energía térmica que está almacenada en las rocas. Entonces, el agua y el vapor almacenados en los poros y fracturas de las rocas. De esos son los que aprovechamos. Entonces, las principales vías para que el agua y el vapor lleguen a los pozos y eventualmente en la superficie es por las vías permeables que existen en las rocas. Bien, esto es un corte del planeta Tierra, ¿no? Tenemos el núcleo aquí, los dos núcleos. El núcleo interno, que es sólido, y el núcleo externo, que es líquido. Y después tenemos el manto, y al final, aquí como en verde, eso es la corteza terrestre. Entonces hay dos tipos de corteza terrestre, la corteza continental, la corteza oceánica. Corteza oceánica es más delgada, tiene 7 kilómetros, la corteza continental es más gruesa, promedio 30 kilómetros. Todo eso es parte de la litosfera con el manto superior. Eso es hasta 100 kilómetros, ¿sí? De 100 kilómetros para abajo está la astenosfera y todo esto es el manto. La astenosfera está en estado plástico. O sea, esta cosa está siempre más caliente partiendo de la superficie hacia abajo. Entonces, los 10 kilómetros iniciales están solo aquí arriba, pero la fuente del calor terrestre es toda la parte interior del planeta. Aquí tenemos una zona de subducción, como tenemos frente a Ecuador, ¿no? En los márgenes activos de las placas tectónicas, que son los rifts y los arcos volcánicos, ¿no? Las zonas de subducción, ¿ya? Son calientes. La zona de subducción en sí, toda esta parte de aquí, es como fría. Pero aquí se generan los magmas, suben a la superficie y generan los arcos volcánicos. Eso es bueno, están buenas anomalías de calor. Igual aquí los rifts, donde se abre el fondo marino, ¿no? Y sale magma, ahí también es buenas anomalías de calor. Aquí en la fosa mismo, la anomalía de calor es negativa, ahí es frío. Atrás puede abrirse un rift y también tenemos buenas anomalías de calor. Entonces, tenemos que explorar en sitios donde haya anomalías de calor. ¿Ok? Los arcos volcánicos son muy buenos, los rifts oceánicos muy buenos también, los rifts continentales también. Es porque ahí asciende magma. Y eso nos da las anomalías de calor. Entonces, nosotros aquí en Ecuador somos parte del Círculo de Fuego del Pacífico, que es todo esto de aquí. Y eso está asociado a
a esta zona de subducción, que es la responsable de que acá en el continente tenemos nuestros volcanes, que son la fuente de calor principal. Bien, entonces estamos situados bueno, la posición del Ecuador es favorable para geotermia, y ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar eso. Entonces, tenemos que buscar el calor terrestre, que es gratis. El calor terrestre está ahí. Simplemente lo tenemos que usar. Entonces, uno lo utilizamos para generación de electricidad, donde necesitamos fluidos mayores a 180 grados, ¿sí? Aunque podemos utilizar sistemas binarios desde 90 grados. Para los usos directos, generalmente llamados de baja temperatura, con temperaturas menos 180 grados, son usos directos, se puede utilizar directamente. La clave es utilizar un vehículo, y el vehículo es el agua, sea en forma de agua caliente o vapor. Entonces, ¿qué tipos de aprovechamiento hay de la energía geotérmica? ¿No? Eso depende de la profundidad y de la temperatura. Entonces, para uso doméstico, ya para calentar la casa, por ejemplo, necesitamos pozos de poca profundidad, 20, tal vez hasta, no sé, 200, y temperaturas menos de 100 grados. Con eso ya resolvemos para uso doméstico el uso de la geotermia. Para uso distrital, es decir, para calentar toda una ciudad, como hacen en Islandia, ¿no? Ahí necesitamos perforaciones un poco más profundas, de 100 hasta 800 metros, y temperaturas alrededor de 150 grados, y podemos calentar una ciudad. Claro, depende del caudal. Ahora, hay sistemas geotérmicos hidrotermales, ¿ya? Donde ya tenemos que perforar de 1 a 3 kilómetros y encontramos temperaturas de 150 hasta 300 grados. Esas son las plantas geotermoeléctricas convencionales, que ya están desarrolladas en muchos países. Últimamente se ha venido investigando estos sistemas geotérmicos potenciados, que se llaman EGS, por sus siglas en inglés, Enhanced Geothermal Systems, que llegan de 3 a 5 kilómetros de profundidad y encuentran temperaturas mayores a 380. Es bueno. Y hay sistemas geotérmicos supercríticos, ¿ya? Que perforan de 3 a 6 kilómetros, pero encuentran temperaturas casi magmáticas, por 150 grados centígrados, ¿ya? Esos sistemas son sumamente eficientes para producir electricidad. Sumamente eficientes. Un pozo de esos, ahora hay pozos pilotos, ¿no? Ahí en Islandia hay uno que produce 50 megavatios, un solo pozo. ¿Ya? Eso es muy, muy eficiente. Están trabajando mucho en eso y están ya llegando al punto de hacerlo comercial. Otro sitio donde podemos aprovechar la energía geotérmica es en las cuencas sedimentarias, ¿sí? Donde hay un gradiente geotérmico anómalo, es decir, que sea mayor de 30 grados por kilómetro. Eso vamos a ver pronto. Bien, vamos a ver los sistemas geotérmicos hidrotermales y cuáles son las partes importantes de un sistema geotérmico hidrotermal. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Uno, una fuente de calor. Eso puede ser magma o puede ser gradiente geotérmico anómalo. De ahí necesitamos un basamento impermeable donde el calor se transmite por conducción. Eso debe estar debajo de una roca reservorio, que es una roca permeable, y donde el calor circula por convección, o sea, se transfiere por convección. Sobre ese reservorio necesitamos una capa sello de roca impermeable. Ahí la transferencia de calor es por conducción y eso impide que el calor sea
llevado a superficie rápidamente y se disipe y se termina el reservorio. Entonces, el reservorio tiene abajo y encima rocas impermeables. ¿Qué tenemos en superficie? Tenemos manifestaciones termales, ¿no? Que generalmente están ahí, pero no necesariamente están ahí. O sea, hay sistemas geotérmicos sin manifestaciones termales en superficie. Bueno, ¿cuáles son estas manifestaciones termales? Como vimos, ¿no? Son fuentes termales, fumarolas, fuentes termales como en Papallacta, ¿no? Fumarolas como en Huahuapichincha y suelo caliente, por ejemplo, también en la caldera de Huahuapichincha. Y por último, necesitamos una recarga de aguas frías que entran al sistema y se calientan y están alimentando al reservorio del sistema. Este es un modelo de sistema geotérmico hidrotermal, más o menos como una olla de presión. Entonces pueden ver aquí todos los elementos que componen el sistema. Uno era la fuente de calor, ¿sí? De ahí tenemos un basamento impermeable. Aquí arriba tenemos una capa sello y hacen un sándwich aquí, que son estas rocas permeables, que es el reservorio a donde entran las aguas frías desde la superficie y se calientan aquí por el calor que se transfiere por conducción en este basamento impermeable y se acumula aquí. Y aquí es un sistema que es un sistema convectivo en el reservorio. ¿Ya? Y las fuentes termales aquí en superficie, las manifestaciones termales de superficie, son en las fuentes, no sé, los geysers o las fumarolas o fuentes termales, ya como tenemos acá en el país. Entonces, nuestro objetivo para encontrar el sistema geotérmico, es encontrar esto de aquí. Ese es nuestro reservorio, ¿ya? Como pueden ver aquí, ¿sí? Donde cambia la temperatura acá, esto es la profundidad. Entonces, vemos cómo va desde A, frío, baja, se calienta, entra al reservorio, ¿sí? Y después sale hacia las fuentes termales. Aquí es donde se inicia la ebullición de un fluido caliente que sube, como la presión baja, aquí ya llega a ebullición. Entonces, a superficie llega a 100 grados, casi a punto de ebullición. A donde nosotros tenemos que llegar, perforar, es justamente este sitio de acá, es nuestro reservorio. Bien, ¿cómo evaluamos un recurso geotérmico? Entonces necesitamos 3 factores para evaluar. Uno es saber la temperatura, ¿ya? En Chachimbiro tenemos temperaturas de 230 grados, muy buena temperatura comercial. La permeabilidad y la bondad de los fluidos tenemos que evaluar todavía. Y lo que necesitamos es un vehículo para sacar el recurso calórico y ese es el agua. Entonces, ¿qué son los usos de la energía geotérmica a nivel global? Entonces, la primera utilización es para hacer electricidad. Entonces, la producción de electricidad, sí, no es un dato actualizado, pero en 2016 era de 13,2 gigavatios eléctricos. Los usos eléctricos, los usos directos, ya, están más extendidos. Entonces, igual, hay un uso bien grande. Y generalmente es para bombas de calor, que es la mayoría. Después para piscinas, para calefacción, para invernaderos, para acuacultura, para procesos industriales. Son los porcentajes, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos un único uso, ¿ya? Que es generalmente para piscinas de agua termal. Y es bastante, miren, son 5,16 megavatios térmicos. Hay una equivalencia de megavatios térmicos a megavatios eléctricos, ¿ya? Es una eficiencia, es un factor de 13% para producir energía térmica, producir electricidad, más o menos 13%. Una bomba de calor
ya tiene el IGE. Ya, ellos ya tienen una bomba de calor en Riobamba y están con una potencia instalada de 0,04 megavatios térmicos. Y para 5 megavatios eléctricos pronto, tal vez en el 22, en el 23, depende, como dijo Matilde, del aceptar el préstamo japonés que tenemos, ¿sí? Una vez arreglado eso, ya podemos arrancar con la producción de electricidad, que está planificado iniciar con una planta de 5 megavatios eléctricos a Boca Pozo. Bien, esto es rápido un esquema, ¿no? De cómo producir electricidad con temperaturas ya de 90 grados en adelante, donde aquí sacamos el agua caliente, separamos el agua y del vapor. El vapor lo ponemos aquí en la central y producimos electricidad. El fluido turbinado ya frío lo reinyectamos otra vez en el campo. Que es como un circuito cerrado. Esto es una planta de flasheo, donde obtenemos el fluido caliente, que generalmente es una salmuera, ¿no? Y separamos el vapor de la salmuera. Es el vapor el que llevamos a la turbina, ¿sí? Y esta genera la electricidad y sale la electricidad por acá. Lo que sale de la turbina es un vapor ya turbinado que lo condensamos, ¿sí? Y lo mezclamos otra vez aquí con la salmuera y reinyectamos. Entonces no hay ningún desperdicio al ambiente, ni de calor, ni de estos fluidos bastante peligrosos como son las salmueras. Todo se reinyecta otra vez al reservorio. Esto es una planta geotérmica de ciclo binario, donde tenemos aquí nuestro pozo de producción y no separamos los fluidos aquí, simplemente lo hacemos pasar por un intercambiador de calor, donde el fluido deja su calor y regresa por un pozo de reinyección otra vez al reservorio. Es decir, no sale nada al ambiente. En este intercambiador de calor aquí, ¿ya? El calor del fluido geotérmico es pasado a un fluido secundario, donde este fluido secundario que tiene un punto de ebullición muy bajo, no sé, 40, 50 grados, y rápidamente se convierte en vapor. Ese lo llevamos a una turbina, ¿sí? Que genera aquí la electricidad y una vez turbinado, entonces regresa al intercambiador de calor, se calienta y va otra vez a la turbina. ¿Sí? Son dos ciclos cerrados ahí, uno para el fluido secundario y otro para el fluido geotérmico. Y producimos electricidad sin que nada salga al ambiente. Bien, los usos de la energía geotérmica, sí, para usos directos a partir de 180 grados para abajo, sí, son un montón, son usos industriales, generalmente, sí. Por ejemplo, aquí hay uno bien interesante, es utilizar para refrigeración. ¿Ya? ¿Cómo utiliza la geotermia para refrigeración? ¿Sí? Eso es para mover el fluido refrigerante. ¿Sí? También puede ser, se utiliza mucho en invernaderos y para criaderos de pescados, etc. Es un montón de usos. Como ya lo indicó también Matilde, es un uso en cascada. O sea, los fluidos que ya salieron de las turbinas para hacer electricidad, ya se los utiliza entonces para otros usos. Esto, por ejemplo, a nivel doméstico es muy utilizado en otros países, sobre todo en
países con climas extremos, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, esto es muy común, donde utilizan una bomba de calor y utilizan el agua tal vez de un acuífero, tal vez de una laguna, una cocha cercana, o simplemente utilizando la inercia térmica del suelo. Entonces, en verano, ¿sí? El agua se utiliza para enfriar la casa. Y en invierno se utiliza para calentar la casa. ¿Sí? Está funcionando la bomba de calor todo el año. Aquí el uso de la geotermia en la agroindustria es muy común. Entonces, lo que se hace es, se ve, por ejemplo, para el, no sé, el tomate, ¿ya? O pepinos si quiere. Pepinos aquí. Los pepinos funcionan muy bien a una temperatura de, no sé, más o menos 27 grados. Entonces, si usted tiene agua de acequia que le llega a unos 15 grados, súbale con geotermia, le sube muy poco de aquí a casi 30 grados y ya puede tener una cosecha óptima de tomates, o de pepinillos aquí en este caso, aquí de tomates, acá de lechuga. ¿Sí? Entonces, si tiene aguas a 10 grados, súbale un poquito más hasta 15 grados con geotermia y ya tiene una cosecha óptima de lechugas. Eso es bien utilizado en la agroindustria, en los invernaderos. Bien, como vimos ya en la conferencia de Matilde, hay un riesgo. Siempre todo proyecto tiene un riesgo y estos riesgos son muy altos al inicio. ¿Sí? Si estamos al inicio, no sé, el riesgo es muy alto y los costos, claro, son bajos todavía. Conforme aumentan los costos, ¿ya? El riesgo comienza a bajar. Entonces, durante el estudio inicial del reconocimiento, el estudio es altísimo. Durante la exploración va bajando un poco el riesgo, ¿sí? Al menos ya ubicamos dónde está el recurso, pero tenemos que perforar. Justo aquí, entonces, cuando ya perforamos, le bajamos al riesgo. Entonces, de un riesgo alto baja a un riesgo moderado, pero también los costos suben. En esta etapa de aquí, que es la factibilidad y la perforación de pozos de producción, ¿sí? Ya estamos trabajando en un riesgo moderado, sube el costo un montón, pero ya construimos la planta y la llevamos a producción, ¿sí? Ya el costo llega a su máximo, pero como ven, el riesgo ya baja y se mantiene bajo. ¿Sí? Es la ventaja de la geotermia, donde una vez que ya encontramos la cosa, los costos son bien bajos. Todo el mundo se asusta por los costos iniciales, pero es el costo inicial de un proyecto, que en caso de geotermia es alto. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Pero una vez ya andando, la cosa sigue a un costo bien bajo y a una eficiencia muy buena para la producción de electricidad. El factor de planta en geotermia es bien bajo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? El costo de una planta geotérmica hidrotermal convencional, ¿no? Es de 4 a 6 mil dólares por kilovatio instalado. Es más o menos lo que mencionaba Matilde, que decía 4 millones por megavatio, ¿no? Entonces, una planta hidroeléctrica es de 2,5 a 3,5 mil dólares por kilovatio instalado. Ahora veamos los factores de planta. Sí, factor de planta es el tiempo en el año o anual en la cual la planta está generando a su máxima capacidad.
Entonces, una hidroeléctrica tiene un factor de planta de 0.65. Eso quiere decir que solamente el 65% del año esa planta está generando a su máxima capacidad. ¿Qué pasa con una eólica, no? Una eólica tiene un factor de planta de 0.28, es decir, 28% del año pasa produciendo a su máxima capacidad. Entonces es un factor de planta bajo. ¿Qué pasa con la solar? Tiene un máximo factor de planta de 50%, de 0.5. ¿Por qué? Porque de noche no hay sol. ¿Okay? ¿Qué pasa con la geotermia? La geotermia tiene un factor de planta de casi 1. Generalmente es 90, 95% y es el más alto factor de planta de todos, porque la planta geotérmica pasa produciendo a su máxima capacidad casi durante todo el año y no le importa ni si llueve, truene, relampaguee, no le importa nada. Siempre está produciendo una carga base durante todo el año. Eso es la ventaja de la geotermia. Por eso los proyectos geotérmicos, una vez construidos, claro, con un costo alto, como quieran, pero la recuperación de eso es bastante rápido. ¿Sí? Ok, entonces pasamos a ¿qué pasa con la geotermia en el Ecuador? ¿Ya? ¿Dónde están los sitios interesantes para geotermia? Entonces, vemos que el potencial geológico es bien alto para la exploración de recursos geotérmicos. Ya tenemos márgenes activos de placas con fallas, sismos y volcanes, ¿no? Ese es un buen sitio para encontrar geotermia. Entonces, tenemos un margen convergente, que es la zona de subducción, con un arco continental muy joven, pliocuaternario, con más de 100 volcanes importantes. Un sitio. Otro sitio tenemos un margen divergente, que es el dorsal Galápagos, que tiene 100 kilómetros de largo. Cualquier cantidad de calor ahí para ser encontrado y explotado. Otro tenemos un margen transcurrente, tenemos gravens de pull apart, ya que crean permeabilidad y son buenos sitios para encontrar geotermia. Otro sitio es un punto caliente. Galápagos es un punto caliente. En Galápagos está el mejor campo geotérmico del país. Vamos a ver más tarde. También tenemos cuencas sedimentarias profundas, tanto en la costa como en el oriente. ¿Sí? En el oriente tenemos más de 50 pozos profundos productores de agua con temperaturas mayores a 90 grados. Están listos ahí para ser aprovechados para geotermia. Entonces, un play geotérmico es una zona amplia con características geológicas favorables y coincidentes para apoyar la presencia o factibilidad del recurso geotérmico aprovechable. Es decir, necesita una fuente de calor, necesita permeabilidad favorable, necesita un sello, necesita una recarga hídrica. Esto es un esquema, ¿no? Aquí el país. Pues la parte continental es esta. Son 270,000 kilómetros cuadrados, con un montón de volcanes en la parte norte. Tenemos una cuenca sedimentaria profunda al oriente, una cuenca sedimentaria profunda en el antearco y unos volcanes ya no activos aquí, pero todavía hay calor. Esa es la parte continental. ¿Qué pasa con Galápagos? ¿Sí? Tenemos un mar territorial, ¿ya? 200 millas. Y aquí tenemos el punto caliente, Galápagos, en el centro de esa área. Y aquí tenemos un sitio que es el dorsal Galápagos, ¿ya? De 1,000 kilómetros de longitud, con muy buenas anomalías de calor. Entonces, todo eso está en el territorio ecuatoriano. El territorio ecuatoriano es 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión.
Bien, en ese territorio tenemos 6 plays geotérmicos. Tenemos el dorsal Galápagos, ¿sí? Tenemos el punto caliente Galápagos, tenemos los Andes del norte, los Andes del sur, la cuenca antearco y la cuenca trasarco. Entonces, el potencial geotérmico en los 3 primeros es alto. En los Andes del sur es moderado. En la cuenca antearco es bajo. Y es moderado alto en la cuenca oriente. ¿Sí? Ahora, claro, el dorsal Galápagos es un área protegida, necesita leyes especiales, igual el punto caliente Galápagos. ¿Ya? Muy buenos recursos geotérmicos, pero es un área protegida. Entonces hay que respetar eso y necesitará leyes especiales para eso. Aquí en los Andes del norte, ya tenemos una media docena de proyectos geotérmicos en estado de prefactibilidad. Y hay el primer pozo exploratorio ya en Chachimbiro. Acá en los Andes del sur está prefactibilidad inicial en Baños de Cuenca, por ejemplo. En la costa es una exploración inicial todavía para usos directos, ¿no? Y en la cuenca oriente tenemos un gran potencial de uso directo, ¿ya? Con la utilización de pozos petroleros ya perforados y que pueden producir agua caliente. Es decir, pueden poner el recurso en superficie y ya no se necesita perforar. Ya están perforados esos pozos. Bien, entonces el play geotérmico número 1 es el rift oceánico, que es el dorsal Galápagos, que es este de aquí en amarillo, ¿no? Son 1000 kilómetros de longitud de este dorsal Galápagos. ¿Sí? Extensión, 1000 kilómetros. De acuerdo, todo es submarino, pero hay volcanes cerca del eje, como Genovesa, que no están muy lejos. El alto flujo de calor está concentrado ahí en el rift y hay los black smokers, ¿no? Que es la evidencia de eso. Hay una transferencia de calor por convección, ¿ya? Filtración y circulación de agua de mar. Ese es del vehículo. Entonces ya tenemos el agua calentada ahí y puede ser aprovechada. Son cámaras magmáticas que son las fuentes de calor, están en el eje del rift y tienen una edad muy joven. Ya es un alto potencial teórico, geotérmico teórico, ¿no? Como ya dije, es un área protegida. Esta es la situación ahí en el dorsal. Tenemos magma a 1000 grados y aquí en superficie del dorsal, ¿sí? Submarino, pero tenemos 350 grados. ¿Ya? Llegar a este recurso y aprovechar la geotermia en superficie. El segundo play geotérmico es el punto caliente Galápagos. Un montón de volcanes, muy joven. El volcanismo es más joven hacia el oeste que hacia el este. Son grandes escudos basálticos y algunos son con estructuras favorables para circulación de agua de lluvia. El mejor sitio es la caldera del volcán Alcedo, donde hay un vulcanismo bimodal de riolita y basalto, con 5 kilómetros cuadrados de alteración hidrotermal, un potencial estimado a ojos cerrados, más de 100 megavatios, ¿no? Pero es un área protegida, ¿ok? Entonces, estos 100 megavatios, por ejemplo, cubre la red de Galápagos que necesita 20 megavatios. El resto se puede producir hidrógeno verde como combustible y desalinización de agua potable para el archipiélago. Miren la extensión. Todo esto de aquí son rocas sancochadas, ¿no? Cocinadas por el calor y la circulación de aguas calientes. Todas estas rocas de aquí son basaltos, son riolitas. Están muy alteradas. Aquí se ve esto de aquí, es una fumarola geotérmica sobrecalentada. Está a 130 grados y ahí es la evidencia en superficie de un buen sistema en el subsuelo.
Y ahí pasamos a los Andes de la Sierra Norte, ¿no? Que es un vulcanismo andesítico, dacítico, riolítico de edad cuaternaria, es persistente en el tiempo y es activo. Entonces, hay 9 proyectos geotérmicos de alta temperatura para generación, priorizados en el plan del MER 2010. Ya lo vamos a ver. El proyecto más avanzado es Chachimbiro, con un pozo exploratorio de 2.000 metros y 235 grados de temperatura, un potencial técnico de 81 megavatios. Más o menos por ahí iría la instalación de la planta. Sí, estos son los proyectos que tenemos en la sierra. Sí, aquí Sierra Norte, acá Sierra Sur. Entonces, comenzando de norte a sur, tenemos Tufiño, Chalpatán, Chachimbiro. Tenemos lo que es Chacana aquí, ¿sí? Y tenemos Chalupas. Y en el sur tenemos Huapán y Cuenca, como ejemplos. Aquí está metido el Ecuador en un gráfico, le aplasté un poco para que entre. Entonces tenemos las zonas de la Sierra Norte acá con nuestros proyectos geotérmicos. La mayoría están en prefactibilidad y en reconocimiento. Acá están igual en reconocimiento, unos ya entrando a prefactibilidad, que es en Cuenca, ¿no? Es la Sierra Norte, es un modelo geotérmico para un volcán andesítico, dacítico. Tenemos fuente de calor aquí. Aquí hay permeabilidad. Y estas son las isotermas. Entonces, tenemos isoterma de 250 grados, que es donde queremos perforar. Estas son fuentes termales ácidas sulfatadas, ¿no? O sea, fumarolas geotérmicas. Y acá son fuentes termales alcalino-cloradas. Es más o menos el esquema que hay para Chachimbiro y que hay para Tufiño, ¿no? Son este tipo de yacimientos geotérmicos. Entonces, a donde tenemos que llegar es acá, con las perforaciones. Hay una capa sello, que son arcillas, son muy buenos sellos, ¿sí? Y el reservorio está aquí en rocas fracturadas, en el basamento. ¿Sí? Proyecto geotérmico Chachimbiro, bajan las aguas frías, se calientan, entran al reservorio, aquí está la capa sello, y salen aquí lateralmente en las termas de Chachimbiro. Es el último modelo geotérmico que tenemos, ¿no? Con los trabajos que ha realizado la JICA. Y esto es un esquema anterior que teníamos antes de la perforación, donde hicimos un mapa geológico a detalle, ¿no? Unos costes geológicos y aquí un coste geotérmico, donde por medio de sondeos magnetotelúricos hemos encontrado que aquí está la capa sello, ¿sí? Y aquí está el reservorio. Y estas son las isotermas, 250 grados. Entonces, el pozo geotérmico perforado por JICA es básicamente en este mismo sitio donde propusimos en 2012 perforar un pozo profundo de exploración para encontrar estas temperaturas. Esto es lo que en 2017 con el pozo de JICA se comprobó. Ya, entonces, un sistema que ya está encontrado. Esto es el pozo geotérmico en plena perforación ahí en Chachimbiro, es arriba en el páramo, ¿no? Ahí había un bosque sembrado, ¿no? En el área, atrás se ve aquí un domo dacítico, aquí se ve la torre de perforación con todas las instalaciones. Este fue el pozo que bajó a 2.000 metros y encontró 230 grados de temperatura. Esto era hace unos pocos meses, ¿no? Una visita al pozo geotérmico número 1 en Chachimbiro, ¿sí? Entonces, aquí están viendo la presión del pozo. Esto es lo que se ve ahora en superficie, es la plataforma aquí del pozo. Aquí el coste geológico es básicamente suelos volcánicos, ¿no? Aquí está Matilde,
que dio la conferencia anterior. Está en Chachimbiro cuando estábamos perforando ahí. Aquí al fondo se ve el volcán, el domo de Ugá, que representa la fuente de calor para el sistema geotérmico de Chachimbiro. Matilde ha sido la responsable para que funcione este proyecto con la cooperación japonesa. Ha llegado a perforar, a comprobar el reservorio geotérmico en Chachimbiro. Eso le debemos todo a ella. Ella es ahora la persona en SELEC que está manejando el avance de la geotermia y también es fundadora de la Asociación Geotérmica Ecuatoriana y también de WINC, ¿no? Women in Geothermal. Entonces, en manos de Matilde ha estado todo este avance de los últimos años que ha tenido la geotermia. Entonces, le puse aquí porque es más que nada de escala para ver la altura del domo, ¿no? Bien, esto es Tufiño otra vez. Es un proyecto que ya tiene un modelo geotérmico conceptual. Como dijo Matilde, está ahorita en stand-by el proyecto hasta que haya los permisos para perforar y explotar el recurso. Pero ya sabemos que hay un reservorio geotérmico aquí asociado a una falla. Aquí está la fuente de calor y aquí arriba están todas las fuentes termales, los indicios del sistema geotérmico. Es un buen sistema geotérmico, ¿sí? Aquí es un primer pozo de gradiente que se perforó en 2009 por el MER. Aquí están mis estudiantes. Fuimos a visitar este pozo. Este pozo tuvo más o menos 540 metros de profundidad. No se midió la temperatura por problemas técnicos, pero hemos hecho un muy buen estudio de las litologías y estamos ahí entrando en la capa 6. Entonces, esto es Tufiño, igual muy alto en los Andes, ¿no? Esto es otro pozo, que es un modelo, ¿no? Del sistema geotérmico en Chacana, en Jamanco, donde no hay que perforar muy hondo, ¿ya? El calor, la fuente de calor está aquí, el reservorio está acá, la isotermia de 250 está aquí, aquí está la capa sello, sí, es justo debajo de la laguna, debajo de las piscinas esas, ¿no? Y propusimos en 2012 un slim hole de 900 metros para llegar al reservorio. Ya tenemos un sistema, un modelo geotérmico conceptual a ser comprobado por perforaciones, que igual tenemos para otros proyectos también. Esto es el famoso proyecto de Chalupas, que justo queda atrás del Cotopaxi. Es una caldera de 20 kilómetros de diámetro con un volcán resurgente en el centro, que es el Quilindaña, ¿sí? Aquí en primer plano tenemos el Cotopaxi. Esto es viendo hacia el este, al sureste. Este proyecto geotérmico tiene un gran potencial geológico, pero el potencial geotérmico hasta ahora es cero. Tenemos que hacer estudios geofísicos todavía para comprobar la existencia de un reservorio geotérmico en profundidad, el cual debe ser comprobado por perforaciones. Ahí recién tenemos un potencial técnico. Bien, en la Sierra Sur es el cuarto play geotérmico. Tenemos un volcanismo andesito arreolítico, pero de edad terciaria, ¿no? Mioplioceno. Entonces ya está un poco más frío que el del norte. Tenemos baños de cuenca. Vea, salen fuentes termales de 75 grados. Eso es bueno. Iguapán tiene 55, Portobelo 53, que son sistemas geotérmicos a ser considerados para seguir explorando, ¿no? Y ver el recurso geotérmico. Esto de aquí es igual en la sierra, ¿no? Es una bomba de calor que se instaló en Riobamba, ¿ya? Y tiene esta capacidad
y esto es la cantidad de energía calórica que produce en un año. ¿Sí? Este es el invernadero y está funcionando con energía geotérmica. Bien, este es el play número 5, que es el antearco en la costa, que no es nada espectacular respecto a la anomalía térmica, geotérmica, pero lo que hay ahí son algunos pozos petroleros que ya no se usan, pero bajan a 1000, 2000 metros y ahí abajo la temperatura ya es anómala respecto a la superficie. ¿Sí? Si ya bajan 2 kilómetros, ya la temperatura es por lo menos 60 grados, ¿no? Entonces, eso se puede bombear y llevar a la superficie y utilizar para invernaderos o también para regular el ambiente, ¿no? Y también para refrigeración, que sería muy útil. Hay en Jesús María, ¿sí? Hay fuentes termales de hasta 50 grados, ¿ya? Que más o menos siguen este esquema, o sea, son fallas profundas en la cordillera, donde aguas de lluvia en las cumbres de la cordillera penetran muy profundo y salen por fallas tectónicas y hacen estas fuentes termales de aquí, ¿no? Que es el caso de Jesús María, ahí cerca en la vía de Amogeturo, al inicio de la cordillera, que más o menos están en este sector de aquí, ¿sí? Además están asociados a esta gran falla que pasa por ahí. Bien, el play geotérmico número 6 es la cuenca oriente. Entonces recién hicimos una tesis, sí, estamos trabajando en una publicación que ya mismo sale. Entonces lo que hemos evaluado ahí es 1683 pozos profundos, activos o no activos, que están distribuidos en 202 campos individuales, en 46 bloques petroleros. Pues más o menos se ha cubierto la cuenca petrolera del oriente. Y tenemos temperaturas de 29 hasta 139 grados a profundidades de 200 o 300 metros hasta casi 5 kilómetros. Y hay unos gradientes que varían mucho, ¿sí? Hay un gradiente bajo aquí, pero hay otros gradientes que llegan casi a 70 grados por kilómetro, ¿ya? Un promedio es casi 30 grados, ¿ok? Ahora, hay anomalías negativas, sí, pero también hay anomalías positivas. Entonces, hay Pungarayacu, por ejemplo, miren, que llega a casi 70 grados, ¿no? Lo de aquí, otras áreas tienen también campos anómalos, ¿no? Eso está aquí. Ahí se puede ver que hay una parte fría en el centro, pero hay anomalías positivas acá y a este lado de acá. O sea, el ITT tiene anomalías negativas, positivas de geotermia, ¿no? Igual acá lo que está más cerca a la cordillera, Pungarayacu, son anomalías positivas para geotermia. ¿Sí? Como se puede ver aquí, ¿ya? Anomalías positivas aquí, acá, acá. El centro más bien de la cuenca es como que frío, pero lo caliente está hacia los lados. Bien, ¿qué pasa con la geotermia en el Ecuador en 2022? Ya eso, Matilde ha hablado bastante de eso. Ya hay un marco institucional que ya lo vimos. Y además hay la Asociación de Geotermia, ¿sí? Y WINC. Entonces, un resumen, ¿no? De los pozos, de los sistemas geotérmicos que se consideraba en 2010, ya hice un plan ahí para el gobierno, entonces priorizamos estos proyectos. Son 11 proyectos priorizados. El primero es Chachimbiro, después Chalpatán, después está Chacana Jamanco, después está Chalupas, aunque es un proyecto ciego. Aquí Guapán, de ahí Chacana, Cachillacu, ¿no? Ahí Tufiño, es Chimborazo, Chacana Viacachi, de Cuenca y Alcedo. Estos son los proyectos geotérmicos priorizados. Entonces, dependen de 18 variables y están en este
en este orden de prioridad. ¿Sí? Entonces ya tenemos un sistema geotérmico muy avanzado que es Chachimbiro, ya está perforado. Tenemos un pozo de gradiente en Tufiño, tenemos el pozo de Chachimbiro. Para usos directos también tenemos un buen potencial. Hay un invernadero que ya está construido y funcionando. Y en la cuenca oriente hay más de 50 pozos profundos con agua a más de 90 grados en superficie, lo cual se puede aprovechar muy bien. Entonces, como hablaba Matilde, ¿no? Ahí hay 15 millones de dólares invertidos, de lo cual es 30% público y 70% de inversión, de cooperación técnica extranjera. Lo estamos pensando en Chachimbiro, en una planta de 80 megavatios, ¿no? En Cachiyacu y Jamanco, el potencial no es grande, ya, no es alto, son 40 megavatios y 15 megavatios. Tufiño va sobre los 100 megavatios. Chalpatán es interesante porque es un campo que tiene un kilómetro cúbico de agua caliente a 75 grados, que es un buen prospecto para ser utilizado en usos directos. El Chalupas, el potencial geotérmico es cero, porque no sabemos qué hay abajo, sí, pero el potencial geológico es muy alto. Entonces falta hacer la magnetotelúrica ahí. En la cuenca oriente, como ya dije, hay esa agua caliente ya en superficie lista para utilizarse. Entonces, conclusiones. Uno, apuéstele a la geotermia, ¿sí? El calor terrestre es gratis. Es una energía limpia, renovable, estable, ¿ya? El factor de planta es alto, la tecnología es comprobada, ¿sí? Y se recupera rápido la inversión. En el Ecuador continental, la geotermia no reemplazará a la hidroeléctrica, como vimos, ¿no? El potencial hidroeléctrico es altísimo, pero la complementa. ¿Sí? Ahora, para generar electricidad necesitamos más de 90 grados, ¿ya? Mejor 150 y mejor si es sobre los 200 grados, ¿ya? Y en Chachimbiro se instalará un pozo a boca pozo, un generador a boca pozo, ¿sí? De 5 megavatios dentro de poco. Y para usos directos, entonces ya tenemos la primera bomba de calor en Riobamba. Entonces, el potencial geotérmico teórico en Ecuador es alto, sí. Como dijo Matilde, no sé, llega a un gigavatio, ¿no? Sí. Y como vimos, hay 6 plays geotérmicos donde se puede aprovechar muy bien la geotermia. No los voy a enumerar otra vez. Son esos 6, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que explorar, hay que priorizar y hay que desarrollar, ¿sí? Los recursos en el subsuelo en Ecuador están explorados apenas un 15%, y me refiero a todos los recursos, ¿ya? Es decir, hay que recuperar el servicio geológico y poner a explorar y definir qué es lo que el país tiene bajo la superficie. Si se explotan o no, ya es una decisión política más tarde. Pero el Estado, el país, tiene que saber qué tenemos en el subsuelo. ¿Sí? Entonces, el desarrollo geotérmico es una visión holística, como hemos visto en la conferencia de Matilde, como ya lo explicó. ¿Sí? Hay una ley geotérmica que está en preparación y, bueno, falta posicionar la energía geotérmica en el Ecuador, ¿no? Que es una decisión política. Hay SELEC, hay el IGE, que están ya ejecutando la geotermia, ¿no? Y además tenemos recientemente, ¿no? Como dijo Matilde, el WINC, que es Women in Geothermal, que tiene contactos con todo el mundo. Y hay también la Asociación Geotérmica Ecuatoriana. Entonces, eso quiere decir que los amigos son imprescindibles. Sin amigos no llega lejos. Bien, estas son las mejores referencias que hay para geotermia, sí, que están en la IGA, es la conexión. Un último paper resumiendo toda la situación geotérmica,
se publicó en el Congreso Mundial de Reykjavik, ¿no? Con Matilde y Andrés Lloret del IGA, del IIG. Y hay también la SEGA, la JICA en Japón, y hay el CIMIG en México, y la WINC y la Asociación Geotérmica Ecuatoriana. Esas son las referencias. Muchas gracias. Estoy listo para las preguntas. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se requiere para la aprobación de los permisos correspondientes y poder explotar el recurso geotérmico? Sí, eso es una buena pregunta. Un problema con la geotermia aquí en el país es que no hay una ley geotérmica y la exploración geotérmica ya viene desde hace más de 40 años, ¿sí? Y ha dependido de decisiones políticas. Entonces, cuando el precio del petróleo está bajo, ya es más barato hacer electricidad con petróleo, entonces la geotermia no se ha desarrollado. Pero ahora tenemos un precio del petróleo muy alto y ya es un buen tiempo para desarrollar la geotermia. Ahora, si quiere obtener permisos y eso, sí, entra con las regulaciones del SELEC y también con el Ministerio del Ambiente, y generalmente esos trámites son bastante largos. Entonces no le veo que salgan los trámites muy rápido. Listo, tal vez si algún otro participante tiene una pregunta, puede prender su micrófono. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes, Inge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si es que más factible es que se dé uso a los pozos que están en desuso, en los pozos petroleros, ¿qué entidad sería a cargo? Porque me imagino que los pozos son la mayoría de Petroecuador y en caso de que se les diera uso para geotermia, ¿qué organización sería la que se hace cargo de los mismos? Sí, claro, como no hay una ley geotérmica, entonces tenemos que llegar a acuerdos con las instituciones y ahora hay un grupo en la Asociación de Geotermia que está justamente trabajando en este tema, ¿sí? La situación es que en geotermia, en la parte de la exploración geotérmica, el perforar los pozos es casi la mitad de todo el presupuesto y la planta es la otra mitad, ¿sí? Entonces, si podemos ahorrarnos la perforación de los pozos geotérmicos, entonces ya hemos ganado bastante. Entonces, la situación en la cuenca oriente, en esas áreas, en algunas áreas donde hay un gradiente anómalo, uno es el ITT, ¿sí? Donde salen al día, ¿ya? Salen 200,000 barriles de agua caliente a 80 grados. ¿Ya? Eso es un recurso geotérmico enorme. Y se puede pensar en generación eléctrica, se puede pensar en usos directos, ¿no? Y esa situación en Colombia ya ha sido resuelta. Ya hay una compañía ahí que está aprovechando el recurso geotérmico en campos petroleros en Colombia. Entonces, la cosa se puede hacer, ¿sí? Ahora, claro, su pregunta es buena porque ¿quién hace la cosa, no? O sea, esos pozos son propiedad de Petroecuador y habría que hacer un convenio con Petroecuador para aprovechar ese recurso geotérmico. Hay un grupo ahorita en la Asociación de Geotermia, ¿no? Asociación Ecuatoriana de Geotermia, que está justamente trabajando en resolver este problema de cómo llegar a acuerdos con Petroecuador para aprovechar el recurso geotérmico. Yo creo que tendremos
respuestas pronto respecto a eso, porque es un desperdicio tremendo del recurso que se lo reinyecta de nuevo, ¿no? Eso sería. Ok. Sí, tal vez como Yapa, ¿no? Yo creo que eso es un frente aquí en el país donde se puede generar empleos y se puede aprovechar el recurso geotérmico que ya está en superficie, o sea, no hay que ni siquiera que perforar. Las perforaciones son bien caras, como dije, ¿no? Entonces, es cuestión de rápido ponernos de acuerdo y aprovechar ese recurso. Eso da trabajo a mucha gente. Listo, creo que hay tiempo para responder una pregunta más, tal vez alguien más. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, le ¿Qué escucho. tal? Hola, muy buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta, o sea, bueno, dos preguntas rápidas. Una es con respecto, ¿qué pasaría si se llega a la siguiente fase de poner una planta geotérmica en lo que es Chachimbiro? ¿Cómo sería el impacto para las diferentes comunidades que viven ahí o los pueblos aledaños, entre otros? Y otra pregunta es con referente a, si bien usted abarcó los volcanes que están en la zona norte del Ecuador, también hay ciertos volcanes que están fuera de estos sectores. Por ejemplo, en la parte de por mis sectores yo soy de la península de Santa Elena, aquí hay un volcán en la parte que es de San Vicente. Se podría tener a futuro una posible explotación. Bueno, también depende mucho de la entalpía, ¿no? Eso ya es diferente. ¿Se podría hacer algún tipo de estudio tal vez para encontrar algún play geotérmico? Sí, bueno, primera parte era lo de Chachimbiro, ¿no? De cómo lo ha tomado la gente. Y bueno, Selec ahí ha hecho un muy buen trabajo de trabajar con la población, ¿no? De socializar el proyecto y el hecho de hacer los trabajos de exploración también ha dado trabajo a la gente de la zona. Entonces, eh, hemos visto no sé, una aceptación por parte de la población hacia la presencia del proyecto geotérmico y sobre todo porque crea fuentes de trabajo y además no es contaminante, ¿no? O sea, la geotermia es una energía verde, está planificado para producir electricidad, pero hay los usos en cascada también del recurso geotérmico, es decir, los fluidos turbinados de Chachimbiro pueden ser utilizados en otros usos antes de ser reinyectados. Entonces, esa manera de ver el proyecto ha sido bien recibida por los pobladores de la zona, ¿no? Y han estado muy contentos con el proyecto. Ahora, simplemente lo que falta con Chachimbiro es de que el gobierno acepte el préstamo blando y favorable que está ofreciendo el gobierno del Japón con JICA para seguir con el desarrollo del proyecto. Yo creo que eso va bien, está bien aceptado el proyecto en la población. Eso era una parte. La otra parte de su pregunta era qué pasa en San Vicente, en Santa Elena, ¿no? Sí, de acuerdo, ahí hay una manifestación termal muy interesante que es los baños de San Vicente, ¿no? Donde mucha gente va y hay piscinas y hay lodo también, ¿no? Donde uno se puede embarrar en lodo y solo asoman los ojos nomás. Entonces, muy bueno para la piel y todo. Tengo unas lindas fotos de mi familia con todos embarrados en el lodo y solo asoman los ojos y cuando sonreímos asoman los dientes.
Entonces, tenemos buenos recuerdos de esas fuentes termales. Esa fuente termal no está relacionada con ningún volcán. No es la fuente de calor, ahí es el gradiente geotérmico, son aguas que circulan profundo y salen ahí en San Vicente a lo largo de fallas y sale con mucho metano, ¿ya? No tienen un origen volcánico. En Santa Elena no hay un volcán, pero son fuentes termales que sirven muy bien para el turismo y para ser aprovechadas, ¿no? Yo creo que en Santa Elena, ahí en San Vicente, que es parte del play geotérmico que llamo yo del antearco, ¿no? De la costa, que es la Cuenca del Progreso, que es parte del play geotérmico número 5. Y en San Vicente hemos hecho unos estudios de reconocimiento, hemos obtenido la composición de las aguas y no se ha seguido más. Y yo creo que vale la pena ahí hacer un estudio en detalle para aprovechar mejor ese recurso geotérmico que tienen ahí, pero no está relacionado a un volcán. Cuando fuimos ahí a estudiar y a mostrar las aguas, sí, ahí algunos bañistas nos dijeron que eso era un volcán. Entonces sí, hay la idea de que es un volcán, pero no lo es. No es un volcán con alimentación magmática, ¿no? Está alimentado por gases y aguas que circulan profundo y se calientan. Eso sería mi respuesta. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su excelente presentación. Debido al tiempo ya no va a ser posible responder más preguntas. Y pasamos con la siguiente ponencia.